estás en qué proceso, si eres de la calma o estás en el agua ya. Pero nos han animado de parte del Señor a que esperemos en Él, que tengamos paciencia, que perseveremos en la gloria. Pero yo creo que al mismo tiempo también el Señor nos anima a que nos preparemos para cuando, como has dicho tú antes, para lo que vaya a venir. Pero no solo para lo que vaya a venir, que nos preparemos en tiempos de paz, nos preparamos para cuando venga la guerra que vendrá. Hace unos días, hablando con una hermana querida, me decía que hace unos años, hace 2 o 3 años, un profeta le dio una palabra y le dijo: vas a profetizar. ¿Vas a qué? A profetizar. Y entonces le he preguntado: ¿y has profetizado? Y me dice: no. Estoy esperando. Y digo: ¿a qué estás esperando? ¿Has ido a orar por alguien? No. ¿Te has preparado? ¿Sabes lo que es profetizar? ¿Sabes cómo? No. Si no te has preparado, ¿cómo lo vas a hacer? Digo: ¿te has leído libros? ¿Has buscado profetas? Yo qué sé, te metes en internet, ¿cómo hacen los profetas? Hay muchos libros que enseñan cómo hablar, te enseñan incluso si lo que están percibiendo es de Dios o no, te enseñan a discernir lo que viene del Espíritu Santo, ¿no? Pero te tienes que preparar. Si no abres tu boca orando por alguien, no vas a profetizar nunca. Te tienes que preparar, tienes que hacerlo. Pero eso es para todo. Todos tenemos que estar preparándonos para el tiempo que viene. Si no estamos preparándonos, va a ser muy difícil, que seremos de los llamados, pero no de los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Sí, los que siguen al Señor, los que le obedecen, los que se preparan, los que lo dejan todo por Él. Porque muchos son los llamados. Bueno, para mí, los llamados son todos. No muchos, todos son los llamados. El Señor ha venido a salvar a todos y a llamar a todos a salvación. Todos son los llamados. Pero ¿cuántos son los escogidos? Y algo que me estaba antes golpeando la mente es que cuando se hizo el primer templo, el Señor lo llenó con su gloria, con su presencia. Pero dice que la gloria del segundo templo será mayor. ¿Cómo es posible? ¿No estaba Dios dentro de ese templo? ¿Hay una gloria mayor que Dios dentro del templo? No sé lo que quiero decir esto, pero lo quiero decir porque es posible que haya algo más. Si la gloria del segundo templo va a ser mayor, es por algo. Algo lo va a hacer diferente. Y tenemos que entrar en eso diferente. Yo no me conformo con la gloria del primer templo. Quiero la gloria mayor del segundo. Me va a compartir Paola, si puede. ¿Vas a poder? ¿Te vas a grabar? La reunión estaba teniendo una versión y era sobre los macarrones. Sí, los macarrones, de lo que nos hablaba Ben Clark, para comentar un poquito más de eso. Cuando estamos en el proceso y tenemos no sé si todos estuvieron aquí para la reunión de Ben Clark y saben cuando hablamos de macarrones a qué nos referimos. Bueno, pues lo digo rápidamente. Los macarrones se refería a Ben Clark al proceso que todo tiene que tenemos que seguir, ¿no? Se pone el agua, se espera que se caliente el agua cuando hierve, y se le echan los macarrones y se espera a que se estén. Y es un proceso que cada uno tiene que seguir como cristiano, que no se lo puede saltar, pero que es complicado, que es difícil, ¿no? Muchas veces queremos abandonar en el proceso. Entonces, lo que se me venía mientras estaba ahí, yo le decía: uy, Señor,
el proceso, qué largo, aceléralo. Entonces me decía, ¿pero qué tengo que hacer para acelerar el proceso? ¿Qué haces tú cuando quieres que algo esté más rápido? Se puede subir al fuego, claro. ¿Y estás dispuesta a aguantar más fuego? ¿Estás dispuesta? Además, muchas veces cuando le subo el fuego, la comida se echa a perder. ¿Por qué? Me queda quemada por fuera y no está cocido por dentro. Es lo que pasa con la carne. Cuando metemos la carne al horno, ¿qué sucede? Cuando la ponemos muchas horas en el horno, la carne sale blandita, casi que se deshace en la boca, está riquísima. Si la sacas antes de tiempo, la carne está dura. Entonces es eso, hay un tiempo y hay una temperatura de cocción que hay que respetar. Ahora sí, gracias por esta oportunidad de hablar algo que tiene una cosa en el corazón. Voy a comenzar con un testimonio que el Señor ha hecho en estos días. Y este testimonio es bastante interesante porque es la introducción al mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, llevaba yo un tiempo pidiéndole al Señor, bueno, primero quiero orar para que el Señor ponga estas palabras, que no sean mis palabras sino sus palabras, la Señora a través mío, para tocar los corazones, para lo que Él quiere que este mensaje sea dicho, ¿no? Que opere en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando el mensaje y que haga su obra, que no sea para la gloria del hombre, sino para la gloria y honra de Él. Llevaba días pidiéndole al Señor que necesitaba un milagro que me avivara la fe. El Señor siempre me hace milagros en mi vida, pero yo decía al Señor, es que hace rato que me haces un milagro así tremendo, poderoso, así, que uno diga, ¡wow! Me hace falta. Así empezó hace un par de semanas. Luego le dije, tenía ese deseo en mi corazón. Y en medio de la oración, escuché que el Señor me decía, has hallado gracia delante de mis ojos. Y entonces yo le dije, wow, pero ¿qué he hecho? No he hecho nada para hallar gracia delante de tus ojos. O sea, realmente no he hecho nada especial. Hay cosas que todavía no he cambiado, hay cosas que estoy en proceso y que todavía no las he hecho. ¿Qué pasa? Porque me dices que he hallado gracia delante de tus ojos. Entonces me dice el Señor, Paola, gracia es por gracia, no es por tus obras. Has hallado gracia. Entonces digo, oh, gracias. Gracia es un regalo inmerecido. O sea, es algo que yo no me merezco, pero que Dios me da. Entonces estábamos aquí un martes, creo que fue el martes pasado, y estoy hablando con Miriam, diciéndole, oye, estoy en clases de conducción, pero me faltan las prácticas, y bueno, y entonces me dice, bueno, pero tienes que coger prácticas porque si el examen es pronto, pues tienes que cogerlas, y yo sí, pero estoy esperando que me llegue el dinero, no me ha llegado el dinero, ¿qué hago? No puedo tomar las clases, y dices, no, ¿y por qué no? Y yo le dije, no puedo practicar en nuestra furgoneta porque está terrible, y yo en esa furgoneta no me arriesgo, entonces la furgoneta la quiero cambiar, y quiero comprar un coche, voy a tener que comprar un coche, y mira, me dice, pero si no tienes dinero para las clases, mucho menos para comprarte un coche. Tampoco lo dije así, No lo dije así. Más o menos. Y luego copiaron el suelo. Entonces yo le digo,
ya. Se acabó esa conversación, comenzó la reunión, ¿no? Sí, pero así no lo dije. Bueno, no, lo dijo positivamente, obviamente, positivamente. Entonces, estoy yo en la reunión y en medio de la reunión empieza tengo una visión. Y antes de que empezara la visión, un poquito antes empecé a sentir un dolor muy intenso que llevaba sintiendo desde que el Señor me dijo que había hallado gracia delante de sus ojos. Ese dolor, hace muchos años que no lo sentía, es un dolor por su crucifixión, por el dolor de la cruz. Y yo hacía muchos años no lo había vuelto a experimentar. Entonces, cuando estaba aquí, empecé a sentir ese dolor. Y tuve la visión. La visión era que yo tenía mi mano extendida, el Señor colocaba un cheque por una cantidad de dinero y entonces yo me quedaba con ese dinero y le decía, uy, Señor, ¿qué es? Es el pago del canal que finalmente me van a dar. Y me dice, no, no es el pago del canal, es otro dinero que yo te quiero dar, yo te regalo este dinero. Y entonces yo le digo, me dijo la cantidad exacta, ¿no? Y entonces yo le digo, ok. Pero entonces vi a Fernando y veía como ese deseo de ayudarnos, y yo decía, ¿será que es a través de Fernando que nos va a dar el dinero? Y yo digo, no, qué vergüenza. A ver, digo yo, no, qué vergüenza. No, Señor, no. Pero mal que no me lo dijiste. No, qué vergüenza, no. Ese dinero yo no lo recibo. Y entonces el Señor me dijo, este dinero, lo usó para decírmelo, este dinero es mío, viene de mí, recíbelo y no lo devuelvas. Y yo, vale. Y yo, pero por favor, que me da vergüenza. Y el Señor, no, me lo volvió a repetir, que es mío, es mi dinero, recíbelo y no lo devuelvas. Y entonces me hizo la cantidad. Para su gloria. 10 euros. 5.000 euros. Este es mi padre, no era. No era Fernando seguro. Entonces digo yo, ok. Gloria a Dios. Entonces digo yo, ok, ¿qué hago con este? Entonces me hizo repetir, no lo vas a devolver y recíbelo, es mío. Y yo, ok, Señor, lo recibo y no lo voy a devolver. Ok. Al día siguiente, acabó la reunión. Cada vez que en medio de la reunión, cuando vino Miriam aquí y todas hicieron un círculo, no sé quién estaba Camilo, y estaban aquí orando, y cada vez que venía una ola de risa sobre ellas, a mí me venía una ola de dolor. Y yo dolor. Era el dolor de la cruz y la risa. Entonces la risa venía, una ola de risa y venía un dolor. Y entonces Fernando se acerca a orar por mí. Nunca había sentido tanto dolor. Ahí empecé a sentir un dolor, y yo decía, qué fuerte. Y era como el Señor diciendo, es esto, ¿no? O sea, todo lo que ahora disfrutas ha tenido un precio. Aunque tú no lo estás pagando, tú no estás pagando ese precio lo pagué yo. No es gratis, para nosotros es gratis, pero no ha sido gratis. Y tenemos que valorar mucho que Él pagó un precio muy alto por lo que tenemos cada día. Y eso me impactaba y me tocaba muchísimo. Y yo veía el gozo y yo decía, wow, qué precio tan alto has pagado por ese gozo.
qué precio tan alto. Bueno, al día siguiente, voy al banco, digo, ¿será que ya me ha llegado el dinero? Llevan unas cuantas semanas atrasados. Dinero del pago del trabajo. El dinero de mi pago, Es que había dos del pago de nosotros. ¿Y eran? Eran 5.000. Que eran 5.000. Y entonces digo yo, bueno, ¿qué hago? Voy a la sucursal porque a ver si había habido un problema en la sucursal, que la sucursal no la principal, que es... Es que no sé si lo has dicho, había 2 ingresos de 5.000. Eso es lo que voy a decir ahora. Ah, pero es que dices, había problemas, voy a preguntar y voy a... Por un pago de 5.000, que es el que yo estaba esperando. Ese era el pago que yo esperaba en el banco. Entonces he venido acá a la oficina a ver qué pasaba, y en el transcurso de mientras hablaba con el hombre, llegó el pago. Y dice, mira, ya está aquí, están los 5.000 y los otros 5.000 y no sé qué, y yo qué. Y entonces, claro, mi primer impulso fue un error, ¿no? Lo voy a devolver. Pero inmediatamente me vino la de la noche anterior. Le dije, mira que esté correcto esto en el banco. Aquí no tengo ningún problema, está correcto. Y yo, ok, perfecto. Entonces ya hablaré con el canal. Y entonces fui a hablar con el canal, que son los que nos pagan, y les digo, ok, hay un problema. Hemos recibido cierta cantidad de dinero extra, por favor nos podrían revisar que esté todo correcto. Y entonces no me escribió el director al que yo le había escrito, sino que llamó su secretaria. Ay, mira, está en este momento yo muy ocupado, mira, pero dime, ¿cuánto fue que te llegó? Y yo, ¿por qué no revisas si en contabilidad han hecho 2 pagos? Y entonces dijeron, no, es que contabilidad está la gente de contabilidad está muy ocupada, muy liada, y además, si tú has visto que en tu banco no hay problema y has visto que hay más dinero del que no, pues devuélvelo y ya está. Y entonces yo, y Carlos, no, hasta aquí fue, ya no hay dinero, nos tocó devolverlo, y yo no lo voy a devolver. Y yo, mira, estoy ocupada, luego hablamos. Y le conté, y yo, ay, Dios mío, ¿qué hago? La guardé. Y entonces dije, no, pero yo tenía que confirmar esto. Entonces, volví a escribirle al director y le dije, mira, se ha duplicado la transacción que tú nos has hecho. Por favor, revisa si el problema es del canal, porque si no es del canal, ya veré yo qué hago. Pero tienes que decirme si es o no del canal. Y entonces me dice, ok, voy a hablar con contabilidad. Y fue y me escribe ahora y me dice, no, Paola, aquí en contabilidad está todo correcto, solo te hemos hecho un ingreso. Y yo, sí, gracias. ¡Comprar zapatos! Entonces, este es el inicio del mensaje. El mensaje que el Señor me ha mostrado es compartiendo su gloria y compartiendo su dolor. Puedes poner Romanos 8, 17. Bueno, el 16 también, bueno, pon el 16, para que no quiera algo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En la versión en inglés es un poco más claro acerca de compartir su dolor y compartir su gloria, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos un llamado general a compartir con Cristo tanto su gloria como su sufrimiento. Si le damos permiso a Dios de que opere en nuestra vida, y Él se va a manifestar a través nuestro en toda su gloria, pero también se va a manifestar su dolor en nosotros. ¿Y qué es ese sufrimiento, no? Ese sufrimiento, vamos a ver, por ejemplo, bueno, primero voy a hablar de lo que a todos nos gusta, compartir su gloria. Aunque pon Efesios 2:6. Efesios 2:6. Efesios 2:6 habla de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una manera en que con Él compartimos su gloria, ¿no? Estamos en ese momento siendo partícipes, más que compartir, siendo partícipes de su gloria. Creo que cambiaría la palabra compartir con partícipes de su gloria. Si padecemos juntamente con Él, también somos partícipes de su gloria. Pero ese condicional es si padecemos juntamente con Él. No hay un condicional. Entonces, también somos partícipes de todas las riquezas en Cristo. A través nuestro, Dios manifiesta su gloria, nos ha llamado a mostrar su reino, un reino que no consiste en palabras, sino en poder, ¿no? Estamos llamados a conquistar las tinieblas con su luz admirable. El poder de Dios a través nuestro opera de diferentes maneras. Opera para sanar enfermos, para liberar a cautivos en su nombre, para hacer milagros y maravillas. Cuando dejamos pasar la gloria de Dios a través nuestro, la gente reconoce lo sobrenatural del reino en nosotros. Aunque no lo puedan decir con esas palabras, saben que hay algo diferente, hay algo especial, no saben qué es, pero dicen, uy, esta persona es diferente a las otras, tiene algo, es su gloria. Y en la medida que estas personas puedan ir quitándose los velos, van a poder ver más claramente que eso especial que tenemos es la gloria de Dios en nosotros. Cuando dejamos pasar a Dios a través nuestro, ¿no? Podemos disfrutar también de su naturaleza divina cuando permanecemos en su presencia. Es un momento en el que nos permite ser partícipes también de su gloria. Lo que Fernando decía, ¿no? Al principio te hablaste un poco de la gloria. Pero quiero hablar de participar de su sufrimiento. Gálatas 2:20, esta es la parte de participar de su sufrimiento. Mi experiencia personal cuando el Señor me muestra ese dolor, cuando experimento su dolor, yo sé que siempre pasan cosas sobrenaturales, siempre pasan cosas que habitualmente no suceden. Es algo impresionante, como que ese dolor va acompañado de algo de su gloria, de su reino. Entonces,
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta parte habla claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque mi carne ya no es la que tiene que notarse, sino Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Pero a la carne le duele morir. Y es esa muerte, cuando vivimos ese proceso de morir, ese proceso de cocción, ese proceso de transformación, duele muchísimo. Y ese es el sufrimiento que nosotros compartimos con Jesús. En Mateo 16:25 dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si vivimos por el Espíritu, en Gálatas 5:25 dice: caminemos por el Espíritu, caminemos por el Espíritu. Significa que nosotros como cristianos estamos llamados a vivir una vida diferente, a vivir una vida que implica todo el tiempo que la carne esté sujeta al Espíritu y que la carne muera. Y ese sufrimiento, ese padecimiento duele. Si evidentemente hago la acotación, si nuestra vida está rendida a Él, porque si no, son sufrimientos que nos buscamos y que todo el mundo en la tierra padece, pero si nosotros estamos padeciendo por Él, es diferente, ¿no? Es este tipo de sufrimiento, padecimientos por Él, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, para que nuestro andar sea recto delante de Dios. Y eso trae un sufrimiento que es el que nosotros compartimos, padecemos juntamente con Él. Hace unos años yo tuve un sueño, no lo entendí, no sabía de qué trataba este sueño y hasta hace muy poco entendí de qué iba este sueño. Les cuento un poco el sueño. Yo estaba en un horno, ¿vale? Había un horno delante de mí, yo vi ese horno y dije, wow, me va a pasar como lo de Daniel y sus amigos. Entonces, me acuerdo que en el sueño alguien me decía, niega a Cristo, niega tu fe, no sé qué. Y yo decía, no, yo no voy a negarlo. Y entonces me meten en el horno, me amarran y me queman, me empiezan a quemar. Y entonces yo, en medio de eso, yo decía, wow, ahora es cuando viene Jesús y me salva. Ahora viene, se aparece aquí, me desata y me va a pasar lo mismo que los chicos en el horno de fuego. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Mi cuerpo empezó a arder y yo empecé a quemarme y yo decía, Dios mío, me estoy quemando, qué horror. Y entonces mi cuerpo se empezó a hacer dorado, así como si fuera oro, yo veía entre las llamas y yo decía, mira, está dorado mi cuerpo como si estuviese, no lo quemaba, sino que lo ponía dorado como si fuera oro. Y yo, bueno, hasta ahí podía entender y yo, vale, pero ¿por qué no me está salvando? ¿Por qué no está Jesús aquí? ¿Estaré haciendo algo mal yo? Luego cuando termina aquella imagen y se apaga el fuego, yo voy a ver mi cuerpo. Y no había el cuerpo, había un pan dorado, súper grande así, en donde me habían puesto. Y yo decía, pero qué cosa más extraña. O sea, yo puedo entender que con el fuego somos purificados como oro, que las impurezas se van, pero ahora soy un pan. ¿Qué tiene que ver eso? Porque se apaga el fuego y soy un pan, ¿no? Entonces me pareció como curioso, ¿no? Pero ¿qué pasó en el proceso? Mientras yo me estaba siendo quemada, un olor salió, y la gente empezaba a venir porque olía muy, muy rico, olía la fragancia de Jesús. Entonces toda la gente a mi alrededor empezó
familia, a los que estaban en la plaza del pueblo donde me estaban quemando, empezaron a acercarse por ese olor. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis. Hace poco estaba hablando con una persona de la iglesia que está pasando por problemas, por dificultades, y mientras él me hablaba, yo empecé a sentir el olor de Cristo, el aroma de Cristo. Y me vino a la mente este sueño, el aroma de Cristo. Y yo dije, oh, qué rico. ¿Por qué? Porque en el momento en que somos quemados, en que somos pasados por el fuego, empezamos a oler a él. No huele a chamusquina, ¿no? Huele al olor de Cristo. Entonces, luego, veo yo entonces este pan, ¿no? Mi cuerpo se había convertido en pan. Y entonces le pregunto al Señor, ¿pero qué significa esto? Porque me acordé de ese sueño, pero no entendía lo del pan. ¿Qué significa que me convierto en un pan? Y entonces dice, me llega que claro, el pan alimenta a otros. Nuestro dolor, nuestro proceso se convierte en comida para otros, alimenta a los otros. Cuando yo he pasado por un proceso, estoy preparada para ayudar a otro, para alimentar a otro, para decirle tú puedes. Y ese alimento es ese pan. Dios nos convierte en pan en medio de nuestra aflicción para que seamos alimento para nuestros hermanos. Es increíble. Me acordé que José Gallardo, cuando fuimos a Burgos, habló acerca en la iglesia de los gitanos de que cuando Jesús se le apareció a los discípulos, después de resucitar en el camino a Maús y tal, ¿qué sucedió? ¿Cuándo lo reconocieron? Al partir el pan. Y al partir el pan se abrían los ojos y lo reconocían. Dicen, ¡ay! Es el maestro cuando partía el pan. Entonces, José Gallardo dijo, esto me impactó. Como ese pan que Jesús partió, así somos nosotros, somos ese pan que a veces es partido para entregarlo a otros. Es un pan que es partido, pero esa partición de ese pan también duele. Pero no podemos olvidar que seguimos en sus manos. Seguimos en sus manos. O sea, se parte el pan, pero a pesar de que ese pan es partido, sigue en las manos de Jesús. Entonces, muchas veces, para que reconozcan a Jesús en nosotros tenemos que ser partidos como ese pan. Después de haber dejado el proceso para convertirnos en pan. ¿Qué vamos? ¿Qué es? Entonces, este es un mensaje corto. No tenemos que tener miedo al sufrimiento porque si estamos con Él, ese sufrimiento es para vida. El sufrimiento es para vida eterna y para alimentar a nuestros hermanos. Entonces, 1 Pedro 4:3. Y con esto termino. Ya casi. No, cariño. 4:3. ¿Qué es eso? 13. Ah, 13. 13. Sí, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, nos tenemos que gozar porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. En nosotros no debe haber aflicción por este tiempo de sufrimiento, porque sabemos que la gloria de Dios ha de manifestarse en nuestras vidas. Es lo que toca. Si hemos decidido seguirle, tenemos que seguir su cruz. Seguir su cruz implica morir a nuestra carne, y eso implica sufrimiento, padecer juntamente con Él. Pero qué alegría, juntamente con Él seremos glorificados y estaremos en lugares celestiales. Estamos. De hecho, cada día gozamos de esas primicias de la gloria eterna, aquí en la tierra, hoy, de sus favores, sus beneficios. Sus beneficios es precisamente esto: su gloria, su presencia. Voy a leer un versículo que continúa este último de Pedro, que es el dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Tenemos que discernir cuáles son. Hay mucha gente que viene y me dice: estoy padeciendo por esto, ¿será de Dios? No, no es de Dios. Padecer como cristiano hay que discernirlo. No es de los líos que nos metemos. Padecer es como Pablo predicando el Evangelio y que lo detienen y lo meten a la cárcel. Padecer es porque estoy sirviendo al Señor y dejo de hacer lo que me gusta para servir al Señor. Eso es padecer. Es ser generoso para ayudar a otros. Todo eso es padecer también. Pero porque soy un malhechor, como decía el gitano que conocimos hace años, es que estoy perseguido por causa de la justicia. Bueno, te está persiguiendo la justicia, ¿no? Lo decía allí en Alicante y estaba el Mengo al lado y decía: hermano, es que eso no lo puedes hacer. Tenemos que discernirlo, pero es verdad que la gracia del Señor está para nosotros disponible, gracia sobre gracia, y tenemos que aprender a padecer por Jesús. Gracias, Pablo, por el mensaje. Y que yo no tengo nada que ver con los $5.000. Me hubiera gustado, la verdad me gustaría dar los $5.000 o euros cada uno, pero no es el momento. Y bueno, me ha dicho Lupe que os dé un mensaje. Seguramente ninguno de vosotros lo habéis hecho, pero hay gente que parece que coge las cosas en las comidas y se le olvida pagar. Bueno, ya sabéis, lo de la cocina que se hace es para que los jóvenes se puedan ir luego a los campamentos y se les cambie la cara y estén contentos en vez de estar tristes. ¿Ves? Sí. Y la idea es esa, de poder recaudar fondos para ayudarles a los que no puedan pagarse el campamento. Entonces decía Lupe que en los últimos tiempos hay más gastos que ingresos. O sea que algo está fallando. Entonces no puede ser, tiene que haber gastos, pero los ingresos tienen que superarse. Hace muchos años un economista, cuando teníamos Samuel y yo los pollos aquí, nos decía: mira, si vendes un pollo y pierdes una peseta, deja de vender pollos. O sea,
Eso era así de sencillo. Si estás vendiendo algo y estás perdiendo dinero, deja de venderlo, no lo vendas más. Entonces, como la idea es recaudar fondos, seguramente en el fragor de saludarnos y de todo esto se nos olvida depositar el dinero. No es por mala intención, pero me ha dicho Lupe que os lo diga. Dice, mejor dilo tú porque yo lo voy a decir de otra manera. Acordaros y recordárselo a los demás. Y es bueno invitarse unos a otros. ¿Hay algún mensaje más? Sí, este sábado vamos a ir a visitar la iglesia de Luis el Mengo. El sábado que viene. Si alguien quiere venir,